En el crudo invierno de 1838, en los pasillos helados del Castillo de Sombras, en el aislado reino de Altamira, el destino de una humilde cocinera llamada Carmen Álvarez quedó sellado por una súplica imposible del rey Carlos. Le rogó que fingiera ser su amada esposa, la reina Isabella, muerta un año atrás, durante 7 días cruciales para evitar una guerra. Durante más de un siglo, esta historia fue susurrada en los corredores como un acto de locura nacido del luto, un secreto vergonzoso de la corona. Nadie conoció el verdadero motivo detrás de aquella farsa desesperada, hasta que un diario personal, hallado en un compartimento oculto tras el tocador de la reina, reveló una verdad tan profunda y peligrosa que tenía el poder de destruir el trono para siempre. Cómo una mujer invisible, acostumbrada al calor de los fogones y al peso de la servidumbre, pudo cargar sobre sus hombros el destino de un reino entero, usando el rostro de una muerta para negociar la paz. ¿Qué fuerza desconocida nace en el alma cuando a alguien a quien se le ha negado todo, se le entrega de repente el poder de salvarlo todo, aunque sea a través de la más elaborada y peligrosa de las mentiras? Esta es la historia de cómo una promesa hecha en la desesperación se convirtió en un acto de valentía que desafió las barreras infranqueables entre el poder y el olvido, entre la sangre real y el corazón de una sirvienta. Antes de revelarte qué contenían esas páginas secretas y por qué el rey eligió precisamente a Carmen para una misión que podría costarle la vida, comenta desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, lo que este diario sacó a la luz sobre la verdadera relación entre la reina y la cocinera te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la lealtad, el sacrificio y los lazos que ni la muerte puede romper. Lo que estás a punto de descubrir es una historia que el tiempo intentó enterrar bajo el peso de la vergüenza y la tradición, pero que se negó a permanecer en silencio. La vida de Carmen Álvarez era un ciclo de obediencia y agotamiento, confinado a las entrañas del castillo. Su mundo olía a pan recién horneado, a estofado cociéndose a fuego lento y al humo perpetuo de los fogones. Mientras en los salones superiores reinaba un silencio opulento y gélido, las cocinas subterráneas servían de vida, un caos de vapor, gritos y trabajo incesante. Se levantaba antes de que el primer rayo de sol tocara las torres de piedra y se acostaba mucho después de que los nobles hubieran terminado sus festines, en un catre compartido con otras sirvientas. Su única posesión personal, su único secreto, era una pequeña maceta de albahaca que escondía en el alféizar de una ventana, un frágil recordatorio de la vida que le fue arrebatada. El Castillo de Sombras vivía suspendido en el luto inconsolable de su rey. Desde la muerte de la reina Isabella, un velo de tristeza formal se había posado sobre cada piedra y cada alma. Los nobles se movían como espectros por los corredores, vestidos con tonos oscuros, sus conversaciones reducidas a susurros y miradas de juicio. Para los sirvientes como Carmen, esta atmósfera era una jaula de miedo. Un plato servido frío, una palabra fuera de lugar, o una reverencia imperfecta podían significar la expulsión inmediata a la nieve y a una muerte segura. La humillación era el aire que respiraban, un recordatorio constante de su insignificancia, de que no eran más que manos para servir y espaldas para inclinarse ante un dolor que no les pertenecía. Carmen, con sus 22 años, era un producto de esa opresión silenciosa. Huérfana desde los 16, cuando una fiebre se llevó a sus padres panaderos, había encontrado en el castillo tanto su prisión como su único refugio. No poseía la belleza delicada de las damas de la corte. Sus manos estaban encallecidas por el trabajo, y una pequeña cicatriz de quemadura en su antebrazo contaba la historia de su oficio. Lo que la distinguía eran sus ojos, de un castaño profundo y observador, que reflejaban una inteligencia y una compasión que nadie se había molestado en notar. Su sumisión casi pasiva ocultaba una resiliencia forjada en la pérdida, una dignidad innata que ninguna humillación había logrado extinguir por completo. En este tablero de ajedrez de poder y dolor, dos figuras clave observaban desde las sombras. El duque de Valenzuela, primo del rey, era un hombre ambicioso y calculador, que veía el luto prolongado de Carlos no como una tragedia, sino como una peligrosa debilidad que amenazaba la estabilidad del reino. Su motivación era una fría creencia en que la corona necesitaba un pulso firme, el suyo, y que la emoción era un lujo que un monarca no podía permitirse. En el otro extremo se encontraba Mateo, el anciano valet personal del rey, cuya lealtad era para el hombre, no solo para el título.
Él veía la bondad silenciosa en Carmen y el tormento genuino de su señor, y esperaba, en secreto, un milagro. El propio rey Carlos Montoya era un hombre prisionero de su propia corona. En público, su dolor se manifestaba como una frialdad distante, una negligencia que preocupaba a su consejo. Pero en la soledad de sus aposentos, era un hombre quebrado por la culpa, convencido de que había fallado en proteger a su esposa de la repentina enfermedad que se la llevó. Estaba paralizado, incapaz de gobernar, incapaz de avanzar, y era esta parálisis la que había llevado a Altamira al borde del abismo, con la inminente llegada de un embajador rival que podría sellar el destino del reino con un tratado de paz o una declaración de guerra. El tiempo se agotaba, y una solución desesperada comenzaba a formarse en su mente atormentada. En el crudo invierno de 1838, en los pasillos helados del Castillo de Sombras, en el aislado reino de Altamira, el destino de una humilde cocinera llamada Carmen Álvarez quedó sellado por una súplica imposible del rey Carlos. Le rogó que fingiera ser su amada esposa, la reina Isabella, muerta un año atrás, durante 7 días cruciales para evitar una guerra. Durante más de un siglo, esta historia fue susurrada en los corredores como un acto de locura nacido del luto, un secreto vergonzoso de la corona. Nadie conoció el verdadero motivo detrás de aquella farsa desesperada, hasta que un diario personal, hallado en un compartimento oculto tras el tocador de la reina, reveló una verdad tan profunda y peligrosa, que tenía el poder de destruir el trono para siempre. Cómo una mujer invisible, acostumbrada al calor de los fogones y al peso de la servidumbre, pudo cargar sobre sus hombros el destino de un reino entero, usando el rostro de una muerta para negociar la paz. ¿Qué fuerza desconocida nace en el alma cuando a alguien a quien se le ha negado todo se le entrega de repente el poder de salvarlo todo aunque sea a través de la más elaborada y peligrosa de las mentiras? Esta es la historia de cómo una promesa hecha en la desesperación se convirtió en un acto de valentía, que desafió las barreras infranqueables entre el poder y el olvido, entre la sangre real y el corazón de una sirvienta. Antes de revelarte qué contenían esas páginas secretas y por qué el rey eligió precisamente a Carmen para una misión que podría costarle la vida, comenta desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, lo que este diario sacó a la luz sobre la verdadera relación entre la reina y la cocinera te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la lealtad, el sacrificio y los lazos que ni la muerte puede romper. Lo que estás a punto de descubrir es una historia que el tiempo intentó enterrar bajo el peso de la vergüenza y la tradición, pero que se negó a permanecer en silencio. La vida de Carmen Álvarez era un ciclo de obediencia y agotamiento, confinado a las entrañas del castillo. Su mundo olía a pan recién horneado, a estofado cociéndose a fuego lento y al humo perpetuo de los fogones. Mientras en los salones superiores reinaba un silencio opulento y gélido, las cocinas subterráneas hervían de vida, un caos de vapor, gritos y trabajo incesante. Se levantaba antes de que el primer rayo de sol tocara las torres de piedra, y se acostaba mucho después de que los nobles hubieran terminado sus festines, en un catre compartido con otras sirvientas. Su única posesión personal, su único secreto, era una pequeña maceta de albahaca que escondía en el alféizar de una ventana, un frágil recordatorio de la vida que le fue arrebatada. El Castillo de Sombras vivía suspendido en el luto inconsolable de su rey. Desde la muerte de la reina Isabella, un velo de tristeza formal se había posado sobre cada piedra y cada alma. Los nobles se movían como espectros por los corredores, vestidos con tonos oscuros, sus conversaciones reducidas a susurros y miradas de juicio. Para los sirvientes como Carmen, esta atmósfera era una jaula de miedo. Un plato servido frío, una palabra fuera de lugar, o una reverencia imperfecta, podían significar la expulsión inmediata a la nieve y a una muerte segura. La humillación era el aire que respiraban. Un recordatorio constante de su insignificancia, de que no eran más que manos para servir, y espaldas para inclinarse ante un dolor que no les pertenecía. Carmen, con sus 22 años, era un producto de esa opresión silenciosa. Huérfana desde los 16, cuando una fiebre se llevó a sus padres panaderos, había encontrado en el castillo tanto su prisión como su único refugio. No poseía la belleza delicada de las damas de la corte. Sus manos estaban encallecidas por el trabajo, y una pequeña cicatriz de quemadura en su antebrazo contaba la historia de su oficio.
Lo que la distinguía eran sus ojos, de un castaño profundo y observador, que reflejaban una inteligencia y una compasión que nadie se había molestado en notar. Su sumisión casi pasiva ocultaba una resiliencia forjada en la pérdida, una dignidad innata que ninguna humillación había logrado extinguir por completo. En este tablero de ajedrez de poder y dolor, dos figuras clave observaban desde las sombras. El duque de Valenzuela, primo del rey, era un hombre ambicioso y calculador, que veía el luto prolongado de Carlos no como una tragedia, sino como una peligrosa debilidad que amenazaba la estabilidad del reino. Su motivación era una fría creencia en que la corona necesitaba un pulso firme, el suyo, y que la emoción era un lujo que un monarca no podía permitirse. En el otro extremo se encontraba Mateo, el anciano valet personal del rey, cuya lealtad era para el hombre, no solo para el título. Él veía la bondad silenciosa en Carmen y el tormento genuino de su señor, y esperaba, en secreto, un milagro. El propio rey Carlos Montoya era un hombre prisionero de su propia corona. En público, su dolor se manifestaba como una frialdad distante, una negligencia que preocupaba a su consejo. Pero en la soledad de sus aposentos, era un hombre quebrado por la culpa, convencido de que había fallado en proteger a su esposa de la repentina enfermedad que se la llevó. Estaba paralizado, incapaz de gobernar, incapaz de avanzar. Y era esta parálisis la que había llevado a Altamira al borde del abismo, con la inminente llegada de un embajador rival, que podría sellar el destino del reino con un tratado de paz, o una declaración de guerra. El tiempo se agotaba, y una solución desesperada comenzaba a formarse en su mente atormentada. La llamada llegó como un cuchillo cortando el vapor denso de la cocina. En la hora más caótica del día, dos guardias reales, cuyas armaduras brillaban con una limpieza ajena a ese mundo subterráneo, se plantaron en la entrada. Sus rostros eran máscaras de impasibilidad, pero sus ojos no podían ocultar el desdén al observar el hollín, el sudor y el desorden. No dijeron su nombre, solo la señalaron con un gesto del guantelete. Un silencio helado cayó sobre los fogones. El viaje por los corredores de servicio hacia los aposentos reales fue un ascenso a través de mundos. Con cada escalón de piedra, el aire se volvía más frío, los olores a comida y trabajo eran reemplazados por el aroma a cera de abeja y un silencio opresivo. Carmen sentía el corazón martillando contra sus costillas, convencida de que algún error fatal la había condenado. Frente al rey, en la penumbra de sus habitaciones privadas, Carmen no vio a un monarca, sino a un hombre ahogado en su propia pena. La habitación olía a vino rancio y a polvo. Las cortinas pesadas bloqueaban la escasa luz del invierno. El rey Carlos, con la barba descuidada y la mirada perdida en el vacío, le hizo la súplica más inverosímil que jamás había escuchado. No fue una orden, sino el ruego de un hombre desesperado. Le explicó la llegada del embajador, la amenaza de guerra, y el parecido que ella guardaba con la difunta reina. Un parecido, dijo él, que con la ayuda de vestidos, joyas y una iluminación tenue, podría engañar a un extraño durante 7 días. Carmen se quedó sin aliento, atrapada entre el terror a la horca y la visión de un rey de rodillas. Los días que siguieron fueron una tortura metódica y silenciosa. La sacaron de las cocinas, y la encerraron en un ala remota del castillo, donde 2 de las antiguas damas de compañía de la reina, con los rostros apretados por el disgusto, comenzaron su transformación. La tarea no era enseñarle a ser reina, sino despojarla de todo lo que era. Le enseñaron a caminar sin prisa, a sentarse sin desplomarse por el cansancio, a sostener una copa de vino sin la familiaridad de quien agarra una herramienta. Cada gesto natural, cada palabra pronunciada con el acento de su aldea, era corregido con un golpe seco de abanico o una humillación susurrada. Estaban borrando a Carmen para esculpir el fantasma de Isabela sobre su carne y hueso. El momento más doloroso llegó cuando le pusieron el primer vestido de la reina. La seda era fría y pesada, y el corsé, una jaula de hueso y tela que le robaba el aliento. Frente al espejo de cuerpo entero, por primera vez en su vida, no se reconoció. Vio a una extraña, una muñeca de porcelana con el terror de una sirvienta en los ojos. Las perlas que le colocaron en el cuello se sentían como piedras heladas,
y el peso de las joyas en su cabello le provocaba un dolor sordo en la nuca. No era una transformación de cuento de hadas, era un acto de profanación. Estaba vistiendo la piel de una muerta, y sentía que el frío de la tumba se le filtraba hasta los huesos, una usurpación que manchaba su propia alma. La carga psicológica era aún más pesada que los vestidos de brocado. Se convirtió en una prisionera observada por todos. Los nobles la miraban con una mezcla de curiosidad y desdén, susurrando detrás de sus abanicos, buscando cualquier fisura en su actuación. Los sirvientes, sus antiguos compañeros, ahora bajaban la vista cuando pasaba. Sus rostros una mezcla de miedo, envidia y resentimiento. Estaba completamente sola, suspendida en un limbo aterrador entre dos mundos, sin pertenecer a ninguno. Por las noches, en la opulenta y fría cama de la reina, el silencio era un grito que le recordaba constantemente el peligro de su mentira. El más mínimo error, un desliz de la lengua, un gesto demasiado tosco, y todo se derrumbaría. En medio de esta soledad asfixiante, encontró un inesperado y silencioso aliado en Mateo, el anciano valet del rey. Él no hablaba, pero sus acciones eran un bálsamo. Una noche, encontró sobre su tocador una taza de la infusión de manzanilla que solía beber en las cocinas para calmar los nervios. Otro día, mientras practicaba su caligrafía, él le dejó cerca, por accidente, un pequeño libro de poemas que a la reina le gustaba leer. Eran gestos minúsculos, casi invisibles. Pero para Carmen, eran anclas que le impedían perderse por completo. En el otro extremo, sentía la mirada constante del duque de Valenzuela, cuyos ojos fríos y calculadores la seguían por los salones, desnudando su farsa con cada escrutinio. Él no creía en milagros. El peligro se hizo tangible durante una cena de ensayo con el Consejo Real. Abrumada por la tensión y la conversación política que no entendía, Carmen cometió un error casi fatal. Al terminar la sopa, instintivamente, hizo el gesto de limpiar el borde del plato con un trozo de pan, una costumbre de campesinos para no desperdiciar nada. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Una de las damas de compañía tosió ruidosamente, derramando deliberadamente una copa de agua para crear una distracción. El corazón de Carmen se detuvo, vio la mirada del duque de Valenzuela, y en ella no había duda, sino la confirmación de una sospecha. Esa noche, entendió que no solo luchaba por un reino, sino contra un enemigo que esperaba pacientemente su caída. Mientras tanto, el rey Carlos era un espectro en su propio plan. La observaba desde la distancia, su rostro una máscara de tormento. Ver a Carmen moverse por los salones con el rostro, y la figura de Isabella era una tortura que él mismo se había infligido. A veces por un instante, se permitía la ilusión de que su esposa había vuelto, solo para que la realidad lo golpeara con una crueldad redoblada al ver un gesto, una mirada, que no era de ella. Estaba atrapado entre la necesidad de que la farsa tuviera éxito, y el dolor insoportable que le causaba. Él y Carmen eran los dos prisioneros más solitarios del castillo, unidos por una mentira que los estaba destruyendo a ambos por razones completamente diferentes. Una noche, la presión se volvió insoportable. Tras un día de agotadoras lecciones de etiqueta y sonrisas forzadas, Carmen se derrumbó en la soledad de los aposentos reales. Se quitó las joyas que le arañaban la piel y se acurrucó en el suelo de mármol frío lejos de la cama que se sentía como un sepulcro. Lloró en silencio, no por miedo a la muerte, sino por la pérdida de sí misma. ¿Quién era ella ahora? Ya no era la cocinera que encontraba dignidad en su trabajo, ni era la reina que todos esperaban ver. Era un eco, un recipiente vacío llenado con los recuerdos de otra. En esa oscuridad, anheló con toda su alma el calor de los fogones, el olor a pan, la simple y honesta verdad de sus manos encallecidas. Se sentía atrapada en una vida que no era suya, obligada a sonreír cuando su alma gritaba, a fingir una gracia que le era ajena. Si alguna vez has sentido el peso de tener que ser alguien que no eres, de ocultar tu verdadero yo para sobrevivir en un mundo que no te acepta, deja tu like y suscríbete al canal, porque lo que Carmen está a punto de descubrir en la soledad de esos aposentos, en un acto de desesperada curiosidad, cambiará no solo las reglas del juego, sino el mismísimo significado de su existencia. Una verdad, escondida por la propia reina,
la espera para darle un propósito que nunca imaginó. El baile final, la séptima noche, era el pináculo de la farsa. El gran salón del Castillo de Sombras, por primera vez en un año, resplandecía con la luz de 1000 velas, su brillo danzando sobre las joyas de la nobleza y el mármol pulido. Carmen, envuelta en un vestido de terciopelo azul que había sido el favorito de Isabela, se movía con una gracia que ya no sentía forzada. Había encontrado una extraña fuerza en el secreto del diario, una sensación de propósito que la anclaba. El embajador sonreía. El tratado de paz yacía sobre una mesa esperando las firmas, y por un instante, el reino pareció a salvo. Fue entonces, en el apogeo del éxito, cuando el duque de Valenzuela decidió atacar. Su voz, fría y afilada como el hielo, cortó la música y los murmullos. Avanzó hacia el centro del salón, su rostro una máscara de triunfo justiciero. Se detuvo frente a Carmen, y ante la corte silenciada y el embajador atónito, le tomó la mano con una fuerza brutal. No para besarla, sino para levantarla a la vista de todos. «¡Miren!», exclamó, su voz resonando contra los altos techos. «Miren las manos de su supuesta reina. No son las manos de Isabela, son las manos callosas de una sirvienta, de una impostora». El pánico recorrió el salón como una ola. Los nobles retrocedieron, sus rostros una mezcla de horror y fascinación. La humillación fue total, cruda y pública. Carmen se sintió desnuda bajo cientos de miradas, el peso de la mentira finalmente derrumbándose sobre ella, amenazando con aplastarla para siempre. El rey se quedó paralizado, el color drenado de su rostro. El duque sonreía, saboreando el momento, esperando que Carmen se deshiciera en lágrimas, que corriera, que confesara su crimen entre sollozos. Pero algo inesperado ocurrió. Después de un silencio que pareció durar una eternidad, Carmen retiró su mano con una calma que nadie, ni siquiera ella misma sabía que poseía. Se irguió, no como una reina ni como una sirvienta, sino simplemente como una mujer que ya no tenía nada que perder. Estaba a punto de hablar, de revelar la verdad que lo cambiaría todo, la historia de una hermana perdida y una promesa silenciosa. Su voz estaba a punto de convertirse en el arma más poderosa del reino. Carmen está de pie frente a toda la corte. A un lado, la acusación que puede llevarla a la horca. Al otro, la verdad que puede destruir un trono. Antes de revelarte exactamente lo que dijo en ese salón, y cómo sus palabras sellaron no solo su destino, sino el de todos los presentes. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos, no es solo el clímax de esta historia, es una de las declaraciones de amor y valentía más extraordinarias que jamás hemos rescatado del olvido. Prepárate, porque la verdad es más poderosa que cualquier corona y más profunda que cualquier secreto. El duque dice la verdad, comenzó Carmen, su voz clara y firme, sin un atisbo de miedo. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Soy Carmen Álvarez. Y he pasado mi vida en las cocinas de este castillo. Se volvió hacia la nobleza, sus ojos encontrando los de cada uno sin vacilar. Pero lo que el duque no sabe es por qué estoy aquí. No estoy imitando a una reina. Estoy honrando a mi hermana. Abrió el pequeño relicario que llevaba al cuello, uno que había pertenecido a Isabela, y reveló el diminuto retrato de su madre, idéntico al que la reina guardaba en su diario. La reina Isabela y yo éramos gemelas, separadas al nacer para proteger un secreto de Estado. Ella lo descubrió. Y antes de morir, su único deseo era encontrarme. Un silencio aún más profundo, uno de asombro y confusión, se apoderó de la sala. Antes de que el duque pudiera balbucear una respuesta, el rey Carlos dio un paso al frente, colocándose al lado de Carmen. Su rostro ya no era el de un hombre atormentado, sino el de alguien que finalmente había encontrado su resolución. Yo también digo la verdad, declaró, su voz resonando con una autoridad que nadie le había escuchado en años. Organicé esta farsa, no para engañar a nuestros aliados, sino para cumplir el último deseo de mi esposa. Pero en estos 7 días, he descubierto algo más. Me enamoré no de un recuerdo, sino de la fuerza, la bondad y el coraje de esta mujer. Elijo a Carmen, no la sombra de una reina, sino a la mujer que me enseñó a vivir de nuevo.
El impacto de sus palabras fue como un terremoto. El duque de Valenzuela se quedó petrificado, su plan maestro hecho añicos no por una mentira, sino por una verdad aún más increíble. Su intento de golpe de Estado se había disuelto en una historia de amor y tragedia familiar. Intentó hablar, protestar, pero su voz se ahogó en la incredulidad general. Había apostado por la debilidad de un rey en duelo, y había perdido contra la fuerza de un hombre que había encontrado algo por lo que luchar. Su poder, construido sobre la intriga y la manipulación, se evaporó en un instante bajo la luz cruda de la honestidad. Fue derrotado, no por la espada, sino por el corazón. Los aliados de Carmen, aquellos que la habían ayudado en silencio, sintieron una oleada de validación y alivio. Mateo, el viejo valet, observaba desde una esquina, las lágrimas surcando libremente sus mejillas arrugadas. Había arriesgado su vida por lealtad a un hombre que creía perdido, y ahora lo veía renacer. En las galerías superiores, los sirvientes que se habían asomado para espiar el baile se abrazaban en silencio, llorando de orgullo. Una de los suyos, una mujer invisible que compartía su mundo de trabajo y sumisión, se había enfrentado a la nobleza. Y no solo había sobrevivido, sino que había triunfado. Su victoria se sentía como la de todos ellos, una grieta de esperanza en un mundo de muros infranqueables. La reacción de la sociedad presente fue una cascada de emociones. Los nobles estaban en shock, sus rígidas nociones de clase y linaje hechas añicos. Una cocinera era hermana de la reina, un rey elegía el amor por encima del deber y la tradición. Era impensable, escandaloso y para algunos, extrañamente conmovedor. El embajador extranjero, un hombre pragmático y astuto, no vio un escándalo, sino una fortaleza inesperada. Un rey que admitía la verdad con tanta valentía, que se atrevía a ser humano, era un hombre con el que se podía negociar, un líder en quien se podía confiar. En lugar de romper el tratado, se inclinó levemente, un gesto de profundo y renovado respeto. Y en medio de todo, Carmen sintió una liberación tan profunda que casi la hizo tambalearse. El peso de los vestidos, de las joyas, de las expectativas, se desvaneció. Por primera vez en su vida, no era la huérfana, la cocinera o la impostora. Era simplemente Carmen, hermana de una reina, amada por un rey, y dueña de su propia verdad. La paz que la invadió, no era la del silencio o la resignación, sino la de la aceptación. Había enfrentado el mayor miedo de su vida, y había descubierto que su propia voz era suficiente. Miró a Carlos, y en sus ojos vio no a un monarca, sino a un hombre, su igual, unido a ella por una verdad que los había liberado a ambos. Y así, en esa noche iluminada por las velas, bajo la mirada atónita de todo un reino, las antiguas y rígidas estructuras de Altamira comenzaron a temblar. Las murallas invisibles que durante siglos habían separado al noble del plebeyo, al poder del servicio, no se derrumbaron por completo, no esa noche. Pero la primera piedra, la más importante, había sido arrancada de sus cimientos. Y nadie en ese salón, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos, olvidaría jamás el nombre de la mujer, que con nada más que sus manos encallecidas y un corazón valiente, había tenido el coraje de derribarla. El mundo ya no volvería a ser el mismo. Si tú también crees que ninguna historia de amor verdadero y valentía merece ser olvidada, comparte este video con alguien especial, y suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo más destinos que el tiempo intentó borrar pero cuyas voces, como la de Carmen, se negaron a permanecer en el silencio. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la historia. Aquella desesperación, sin embargo, se convirtió en el catalizador de una audacia que Carmen no sabía que poseía. Para sobrevivir a los días que le quedaban, sintió una necesidad imperiosa de entender a la mujer cuyo rostro llevaba. Ya no era suficiente con imitar sus gestos, necesitaba conocer su alma. Con el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y determinación, comenzó a explorar los aposentos reales, en las horas silenciosas previas al amanecer. Cada objeto era una reliquia, un libro con notas al margen, un chal de seda que aún conservaba un leve aroma a lavanda, un tablero de ajedrez con una partida a medio terminar. Estaba tocando los vestigios de una vida,
buscando un eco de la verdadera Isabella que la guiara a través de la mentira. Fue detrás del pesado tocador de roble, mientras limpiaba el polvo de su superficie con una familiaridad casi prohibida, que sus dedos rozaron una irregularidad en el panel de madera tallada. La curiosidad, más fuerte que el miedo, la impulsó a presionar. Con un suave clic, una sección del fondo se hundió, revelando un compartimento oscuro y estrecho que olía a papel viejo y a secretos guardados. Dentro, solitario y esperando, había un pequeño diario encuadernado en cuero azul, sin cerradura ni adorno alguno, salvo las iniciales I.M., grabadas en oro desvaído. Era un objeto tan íntimo, tan personal, que sostenerlo se sentía como una transgresión aún mayor que llevar los vestidos de la reina. Era el corazón de Isabela, ofrecido en silencio. Con manos temblorosas, se llevó el diario a la luz de una única vela. Las páginas, finas como la piel de una cebolla, estaban cubiertas con una caligrafía elegante pero apresurada, a veces, manchada por lo que parecían ser lágrimas secas. No era un registro de eventos de la corte, sino un torrente de pensamientos, miedos y anhelos. Las primeras entradas hablaban de una soledad asfixiante, de sentirse como un pájaro en una jaula de oro, admirada por todos pero comprendida por nadie. Describía la corte no como un hogar, sino como un escenario donde cada día debía representar el papel de reina perfecta, ocultando la tristeza y el vacío que la consumían por dentro, un sentimiento que Carmen entendió hasta la médula de sus huesos. Entonces, a mitad del diario, encontró la entrada que detuvo su respiración y cambió su mundo para siempre. Con una tinta más oscura, como si hubiera sido escrita con una urgencia febril, Isabela había escrito: «Hoy he confirmado la sospecha que me ha atormentado durante años. No soy la única, tengo una hermana, una gemela, viva, aquí, en algún lugar de este reino». La vela parpadeó, proyectando sombras danzantes en la pared, mientras Carmen releía la frase una y otra vez, las palabras ardiendo en su mente. Hermana. Gemela. No era solo un parecido casual, una coincidencia del destino. Era un lazo de sangre, un secreto enterrado que explicaba la inexplicable conexión que sentía con el fantasma de esa mujer. Las páginas siguientes revelaban la dolorosa verdad que Isabela había desenterrado a través de preguntas discretas y viejos registros manipulados. Habían sido separadas al nacer para proteger un secreto político. Su madre, de una línea noble menor, había sido considerada indigna por algunos miembros del consejo, y la existencia de gemelas se vio como un mal presagio y una complicación para la sucesión. Así, mientras Isabella fue criada para la corona, Carmen fue entregada a una familia de panaderos leales, borrada de la historia para asegurar la estabilidad del trono. Una vida de opulencia forzada, la otra de trabajo honesto, ambas prisioneras de una decisión en la que no tuvieron parte. La injusticia del hecho era tan abrumadora que a Carmen le robó el aliento. Pero la revelación más devastadora estaba al final. Isabella no solo la había descubierto, la estaba buscando activamente. He localizado su paradero, escribió la reina en su última entrada, fechada apenas unas semanas antes de su muerte. Trabaja en las cocinas de mi propio castillo. Está tan cerca. Pronto, reuniré el coraje para ir a ella. No moriré en esta jaula. Huiremos juntas. Lejos de las coronas y las reverencias. Abriremos una panadería junto al mar, el sueño que nuestra madre nunca pudo cumplir. Ese era su sueño. El sueño de Carmen, el anhelo secreto que había guardado en su corazón. Un sueño heredado, una conexión que trascendía la memoria y la muerte. En ese instante, todo cambió. La farsa impuesta por el rey dejó de ser una humillación para convertirse en un legado. Ya no estaba usurpando el lugar de una extraña. Estaba ocupando el espacio de su hermana, cumpliendo a su manera el deseo de unión que la muerte había truncado. El miedo no desapareció, pero ahora estaba anclado a un propósito mucho más profundo. No lo hacía por un rey, o por un reino que la despreciaba, sino por Isabela. Por la memoria de la hermana que nunca conoció, y por la vida que les robaron a ambas. Una oleada de amor y dolor la inundó. Un duelo por una pérdida que acababa de descubrir.
Cuando se miró en el espejo a la mañana siguiente, ya no vio a una cocinera aterrorizada disfrazada de reina. Vio a la otra mitad de un todo, a la portadora de un secreto que tenía el poder de sacudir los cimientos de Altamira. Su postura cambió, su mirada adquirió una nueva profundidad. Había encontrado su identidad en el diario de una mujer muerta, y esa verdad le confirió una fuerza que ninguna joya o vestido de seda podría haberle dado. Ahora, cada palabra que pronunciara, cada gesto que hiciera, sería un homenaje silencioso a Isabela. La actuación se había terminado. A partir de ese momento, viviría la verdad de su hermana. Esta transformación interna se manifestó de maneras que desconcertaron a toda la corte. Durante una tensa reunión del Consejo para discutir los términos finales del tratado, el embajador mencionó casualmente su desdén por la poesía moderna. Carmen, recordando una anotación en el diario de Isabella, replicó con calma. Quizás es porque, como decía el poeta Lope de Vega, el verdadero arte no busca innovar, sino perfeccionar el alma. Un silencio atónito llenó la sala. Nadie esperaba tal erudición de la reina, y mucho menos una cita que tocaba una fibra sensible del embajador. Por primera vez, los ministros la miraron no con lástima, sino con un desconcertado respeto. El rey Carlos era el más afectado por este cambio. Observaba a Carmen desde el otro extremo de la mesa, una mezcla de asombro y tormento en sus ojos. Ya no veía solo un parecido físico. Veía destellos del ingenio de Isabella, de su pasión por la literatura, pero envueltos en una calma y una resiliencia que eran completamente nuevas. Esta mujer no era una imitación frágil. Poseía una fuerza serena que lo intrigaba y lo atraía de una manera peligrosa. Se encontró anhelando sus breves conversaciones, no para recordar a su esposa, sino para conocer más a la mujer que se escondía tan brillantemente a plena vista, un sentimiento que lo llenaba de una culpa insoportable. Esta nueva y enigmática confianza no pasó desapercibida para el duque de Valenzuela. Su plan se basaba en la premisa de que una simple sirvienta se quebraría bajo presión, cometería un error fatal. Pero en lugar de miedo, veía aplomo. En lugar de ignorancia, veía una astucia inesperada. La milagrosa recuperación de la reina ya no le parecía una farsa desesperada, sino algo mucho más complejo y peligroso. La ausencia de miedo en los ojos de Carmen fue lo que endureció su sospecha hasta convertirla en una certeza. Una sirvienta asustada era predecible. Una mujer que creía tener derecho a estar allí, era una amenaza que debía ser investigada y destruida. Impulsado por la ambición, el duque inició su propia investigación secreta, tejiendo una red de preguntas y sobornos en los rincones más oscuros del castillo. Interrogó a viejos sirvientes, a guardias retirados, a cualquiera que pudiera recordar los detalles que rodearon el nacimiento de la reina Isabella 2 décadas atrás. Buscaba una grieta, una inconsistencia, un hilo suelto en la elaborada tapicería de la historia real. Era un hombre paciente, un cazador que sabía que su presa, tarde o temprano, dejaría un rastro, y mientras Carmen ganaba confianza, sin saberlo, estaba dejando las huellas que él seguía con una precisión depredadora. En medio de esta creciente tensión, Mateo se convirtió en su guardián silencioso. El anciano valet, con la sabiduría de décadas de servicio, vio el cambio en Carmen y supo que no se debía solo al entrenamiento. Una tarde, mientras ella practicaba su reverencia en la biblioteca, él se acercó y, fingiendo ordenar unos libros, le susurró sin mirarla. La reina amaba las rosas blancas del jardín sur. Decía que le recordaban que la belleza más pura a menudo crece en los lugares más olvidados. Era más que un consejo. Era un mensaje de apoyo, una forma de decirle que él veía su verdadero valor. Carmen entendió que, en ese palacio de enemigos, tenía al menos un aliado. La conexión entre Carmen y Carlos se profundizó durante una cena privada, diseñada para mantener las apariencias ante los sirvientes. El aire entre ellos crepitaba con palabras no dichas. En un momento de vulnerabilidad, Carlos le preguntó: ¿recuerdas la promesa que nos hicimos en el balcón durante nuestra primera noche aquí? Era una trampa involuntaria. Una pregunta de un esposo a su esposa. Guiada por el diario, Carmen respondió suavemente:
Prometimos no perdernos nunca en las sombras de la corona. Luego añadió, con su propia voz. Creo que ella luchó por cumplir esa promesa hasta el final. Carlos la miró, y por primera vez, no vio a Isabela. Vio a Carmen, y su corazón dio un vuelco. Ese momento selló su destino. Carlos, sin darse cuenta, estaba dejando de llorar a un fantasma para enamorarse de una mujer real. La fuerza de Carmen, su empatía, su capacidad para entender el dolor de Isabela de una manera que él nunca pudo, lo cautivaron por completo. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en una aldea olvidada por la nieve, el duque de Valenzuela encontró lo que buscaba. Una partera anciana, con la memoria nublada pero el miedo afilado por unas monedas de oro, confesó entre dientes el secreto de una noche de invierno de hacía 22 años. El nacimiento de dos niñas, una destinada al trono, la otra a la oscuridad. El duque sonrió. La trampa estaba lista. La noche del gran baile para la firma del tratado llegó, cargada de una electricidad palpable. El destino de Altamira pendía de un hilo, pero también los destinos de un rey, una cocinera y un duque. Carmen se puso el vestido de gala de terciopelo azul de Isabela, no como un disfraz, sino como una armadura. Al mirarse en el espejo, susurró al reflejo que era a la vez ella y su hermana. Esta noche, nos harán justicia. Sabía que el duque la observaba desde las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. La batalla final no se libraría con espadas en un campo, sino con susurros y revelaciones en un salón de baile. El gran salón del castillo de sombras resplandecía bajo la luz de 1000 velas, un espectáculo de opulencia que no se había visto en más de un año. La música llenaba el aire, y los nobles, vestidos con sus mejores galas, murmuraban con aprobación. La farsa había sido un éxito rotundo. El embajador, completamente convencido, sonreía al lado del rey, con el tratado de paz ya firmado sobre una mesa auxiliar. Carmen se movía entre los invitados con una gracia y una dignidad que habían silenciado por completo los rumores. Por un instante, pareció que el milagro se había consumado, y el reino estaba a salvo, suspendido en una frágil burbuja de engaño. Fue en ese preciso momento de triunfo, que el duque de Valenzuela decidió atacar. Su voz, fría y cortante como un trozo de hielo, atravesó la música y las conversaciones. «Un momento», exclamó, avanzando hacia el centro del salón. Todas las miradas se volvieron hacia él. Se detuvo frente a Carmen, su rostro, una máscara de desprecio justiciero. Ante la corte silenciada y un embajador perplejo, le tomó la mano con una fuerza deliberada. No para besarla, sino para levantarla a la vista de todos, exponiéndola bajo la luz de los candelabros. «Miren», gritó, «miren las manos de su supuesta reina. Callosas y marcadas por el trabajo, son las manos de una impostora». Un jadeo colectivo recorrió el salón. El pánico y el escándalo se extendieron como una plaga. Los nobles retrocedieron instintivamente, sus rostros una mezcla de horror, incredulidad y una morbosa fascinación. La humillación fue absoluta, un acto de crueldad calculado para despojarla de toda dignidad. Carmen sintió el calor de cientos de miradas sobre ella, desnudándola, juzgándola. El peso de la mentira, que había soportado durante 7 días, finalmente se derrumbó, amenazando con aplastarla. El rey se quedó a su lado, pálido y paralizado, su plan desesperado hecho añicos de la manera más brutal posible. El duque sonreía, saboreando su victoria. Carmen está de pie frente a toda la corte. A un lado, la acusación que puede llevarla a la horca. Al otro, la verdad que puede destruir un trono. Antes de revelarte exactamente qué dijo en ese salón y cómo sus palabras sellaron no solo su destino, sino el de todos los presentes. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos no es solo el clímax de esta historia. Es una de las declaraciones de amor y valentía más extraordinarias que jamás hemos rescatado del olvido. Prepárate, porque la verdad es más poderosa que cualquier corona. Tras un silencio que pareció una eternidad, Carmen retiró su mano con una calma que heló la sonrisa del duque, se irguió, y cuando habló, su voz no tembló. Era clara, y resonó en cada rincón del salón. «El duque dice la verdad», afirmó, provocando otra ola de murmullos. «Mi nombre es Carmen Álvarez,
y mis manos han pasado más tiempo en la harina y el fuego que en los guantes de seda. Se giró, no hacia el rey, sino hacia la asamblea de nobles. Pero no estoy aquí para imitar a una reina. Estoy aquí para honrar a mi hermana. Abrió el relicario de Isabela que llevaba al cuello. La reina Isabella y yo éramos gemelas, separadas al nacer. Ella lo descubrió. Y esta farsa es mi forma de cumplir su último deseo. Antes de que nadie pudiera procesar la magnitud de esa revelación, el rey Carlos dio un paso al frente, interponiéndose entre Carmen y la corte. Su rostro ya no era el de un hombre atormentado por el duelo, sino el de un líder que había encontrado su propósito. Yo también digo la verdad, declaró, su voz resonando con una autoridad perdida hace mucho tiempo, y de este engaño para salvar el reino, pero también para cumplir la última voluntad de mi esposa. Sin embargo, en estos 7 días, he descubierto algo más. Me he enamorado, no del recuerdo de una reina, sino de la fuerza, la bondad y el coraje de esta mujer. Elijo a Carmen. Las palabras del rey cayeron como un martillo sobre el salón. El duque de Valenzuela se quedó boquiabierto, su meticuloso plan de golpe de estado desintegrado no por una mentira, sino por una verdad 1000 veces más poderosa e impredecible. Había apostado todo a la debilidad de un rey roto, solo para encontrarse frente a un hombre que había renacido a través del amor y la honestidad. Su poder, construido sobre la manipulación y los secretos de otros, se evaporó bajo la luz cruda de una confesión pública. Fue derrotado, no por una conspiración, sino por la fuerza inquebrantable de 2 personas que eligieron la verdad. Desde una esquina discreta, Mateo el viejo valet observaba con lágrimas surcando libremente sus arrugadas mejillas. Había arriesgado su posición y su vida por una lealtad inquebrantable al hombre detrás de la corona, y ahora veía su fe recompensada. En las galerías superiores, los sirvientes que espiaban la escena se abrazaban en silencio, con el orgullo y la emoción ahogándoles la garganta. Una de los suyos, una mujer que conocía el peso de la invisibilidad, se había enfrentado al hombre más poderoso de la corte, y con nada más que su verdad, lo había vencido. Su victoria se sentía como la de todos ellos. La reacción de la sociedad fue una cascada de asombro. Los nobles, atrapados en sus rígidas nociones de linaje y sangre, no sabían cómo reaccionar. ¿Una cocinera, hermana de la reina? ¿Un rey que admitía su amor por ella y renunciaba a la tradición? Era escandaloso, impensable, y para algunos, profundamente conmovedor. El embajador extranjero, un hombre pragmático, observó la escena no como un escándalo, sino como una demostración de una fuerza insólita. Un rey con el coraje de ser tan vulnerable y honesto, era un aliado mucho más fiable que uno que se escondía tras el protocolo. Con un gesto sutil, inclinó la cabeza, un sello de respeto renovado. Y en el centro de todo, Carmen sintió cómo el peso del mundo se desvanecía de sus hombros. Ya no era la huérfana, la cocinera, la impostora. Era Carmen Álvarez, hermana de una reina, amada por un hombre, que la veía por quien era realmente. La paz que la invadió no era la de la resignación, sino la de la autoaceptación. Había mirado a los ojos de su mayor miedo, y había descubierto que su propia voz, su propia verdad, era todo lo que necesitaba. Miró a Carlos, y en sus ojos vio a su igual, un hombre liberado, como ella, por una verdad que los había salvado a ambos. En esa noche, los cimientos del reino de Altamira se habían agrietado para siempre. Las secuelas inmediatas de aquella doble confesión no fueron de caos, sino de un silencio atónito y pesado. La nobleza de Altamira, cuyas vidas enteras se regían por la pureza de la sangre y la inmutabilidad de la tradición, se encontró de repente a la deriva en un mar de impensables verdades. El duque de Valenzuela, el arquitecto de aquella humillación pública, permaneció congelado en el centro del salón, su rostro una máscara de incredulidad. Su arma, la verdad, le había sido arrebatada y utilizada en su contra, con una fuerza que nunca anticipó. El embajador por su parte observaba al rey y a la cocinera no con desdén, sino con una nueva y profunda fascinación. Había venido a negociar con un reino al borde del colapso, y había encontrado en su lugar,
un liderazgo de una honestidad tan brutal que era, a su manera, invencible. El rey Carlos, por primera vez en un año, actuó con una decisión inquebrantable. Ignorando los murmullos y las miradas de asombro, tomó la mano de Carmen, aquella mano callosa que el duque había expuesto como prueba de su fraude. Pero en el gesto del rey, no había vergüenza, sino un orgullo silencioso y desafiante. No pronunció una sola palabra más a la corte. Simplemente se giró, y con Carmen a su lado, caminó a través del mar de nobles petrificados, saliendo del gran salón. Su partida no fue la de un rey huyendo del escándalo, sino la de un hombre que había elegido su propio destino, dejando atrás un mundo de reglas rotas, y un silencio que gritaba más fuerte que cualquier decreto real. Cada paso que daban juntos sobre el mármol pulido, era un adiós a la corona y un hola a una vida que aún no tenía nombre. La caída del duque de Valenzuela fue tan rápida como silenciosa, sin el favor del rey, y habiendo apostado todo a un golpe que se disolvió en una historia de amor, su poder se evaporó. Los aliados que había cultivado con promesas y amenazas se distanciaron de él, temerosos de asociarse con su fracaso. Se retiró del castillo esa misma noche, un hombre despojado no de sus títulos, sino de su influencia, condenado a un exilio autoimpuesto en sus lejanas propiedades. Se convirtió en un recordatorio aleccionador para la corte de Altamira, que la ambición sin humanidad es un castillo de naipes, y que a veces, la verdad que uno cree controlar, es en realidad una marea que puede ahogar al que intenta dirigirla. Su nombre, antes susurrado con miedo y respeto, ahora se mencionaba solo con lástima. Para Carmen, caminar por los pasillos del castillo al lado de Carlos, fue la experiencia más surrealista de su vida. Los sirvientes que antes bajaban la mirada, ahora la observaban con una mezcla de asombro y reverencia. Ya no era una de ellos, pero tampoco era una noble. Se había convertido en algo completamente nuevo. Un símbolo viviente de que los muros que separaban sus mundos no eran tan impenetrables como siempre habían creído. En sus ojos, Carmen no vio envidia, sino una chispa de esperanza. La sensación de ser vista, verdaderamente vista por primera vez, era abrumadora. El peso de la corona que nunca usó, fue reemplazado por el peso de una leyenda que acababa de nacer, un legado que aún no comprendía del todo. En la quietud de la biblioteca real, lejos de las miradas de la corte, finalmente hablaron. No había protocolos ni títulos entre ellos. Carlos la miró, y en sus ojos ya no había rastro del rey atormentado, solo la vulnerabilidad de un hombre. Me enamoré de tu fuerza, Carmen, confesó, su voz apenas un susurro. Me enseñaste que honrar a los muertos no es vivir en sus sombras, sino tener el coraje de volver a la luz. Le explicó que no podía seguir siendo rey. No después de revelar la verdad, y no cuando su corazón ya no pertenecía al trono, sino a la mujer que le había devuelto la vida. Su renuncia no sería un acto de derrota, sino el acto de gobierno más honesto de su vida. La abdicación del rey Carlos Montoya se formalizó al día siguiente en una sombría ceremonia ante el Consejo Real. No hubo excusas ni justificaciones elaboradas. Con una calma que desconcertó a los ancianos ministros, leyó una breve declaración en la que cedía el trono a su hermano menor, un hombre más pragmático y quizás más adecuado para las complejidades de la política. Argumentó que Altamira no necesitaba un rey gobernado por un corazón tan expuesto, sino uno que pudiera mantener la estabilidad que él mismo había puesto en peligro. Fue un acto de sacrificio sin precedentes, un rey renunciando a su derecho divino no por guerra o enfermedad, sino por amor, y por la simple y revolucionaria convicción de que su propia felicidad importaba. Después de la ceremonia, Carlos fue a buscar a Carmen. No le ofreció riquezas ni títulos, pues ya no tenía ninguno que dar. Le ofreció algo mucho más aterrador y mucho más valioso, un futuro incierto. Ven conmigo, le pidió, su voz desprovista de cualquier orden real. No sé a dónde vamos, pero sé que quiero descubrirlo a tu lado. Construyamos la vida que a tu hermana le robaron. Para Carmen, esta era la verdadera prueba. Aceptar no era seguir a un rey, sino elegir a un hombre. Era reclamar la libertad que Isabela había anhelado para ambas. Mirando a los ojos del hombre que había abandonado un reino por ella, su respuesta fue un simple y rotundo sí.
Su partida del castillo de sombras fue tan discreta como su amor había sido secreto. Se fueron al amanecer, en un carruaje sin escolta y sin insignias reales, con apenas unas pocas pertenencias. Mientras las torres de piedra que habían sido su prisión y su refugio se desvanecían en la niebla matutina, Carmen sintió una paz abrumadora. Dejaba atrás el olor a hollín y servidumbre, pero también el frío de la soledad. A su lado, Carlos miraba el camino por delante, no el reino que dejaba atrás. Estaban viajando hacia lo desconocido, dos personas despojadas de sus antiguos roles, con nada más que el uno al otro, y la promesa de una vida construida no sobre el linaje, sino sobre la elección. Llegaron a una pequeña ciudad costera en el sur, un lugar donde el sol brillaba sobre las olas, y el aire olía a sal y a libertad. Era un mundo completamente ajeno al gris perpetuo de Altamira. Allí, donde nadie conocía sus nombres ni sus pasados, alquilaron un pequeño local con un horno de ladrillos. Cumpliendo el sueño de su madre y de su hermana, abrieron una panadería. Las manos de Carmen, antes motivo de humillación, volvieron a cubrirse de harina. Pero esta vez, cada movimiento era un acto de creación y de alegría. Era la dueña de su propio trabajo, de su propio destino. Carlos, el hombre que una vez había gobernado un reino, aprendió el humilde arte de amasar el pan. Se quitó las ropas de brocado, y se puso un delantal de lino, encontrando una satisfacción en el trabajo físico que nunca había conocido en las tediosas reuniones del consejo. Verlo, con el sudor en la frente y una sonrisa genuina en el rostro mientras sacaba una bandeja de pan dorado del horno, era para Carmen la visión más hermosa del mundo. Habían encontrado su propio reino, no en un palacio de piedra fría, sino en el calor de un horno, en la dignidad del trabajo compartido, y en la simple y profunda paz de una vida ordinaria vivida con un amor extraordinario. La historia de lo que sucedió en Altamira aquella noche se convirtió en una leyenda, susurrada primero en los corredores de servicio, y luego contada en voz alta en las tabernas y plazas del mercado. Se la conoció como la historia de la reina cocinera, un relato que se transmitió de generación en generación. Con el tiempo, algunos detalles se adornaron y otros se perdieron, pero el núcleo de la historia permaneció intacto, el de una mujer invisible que, con su coraje, le enseñó a un rey el verdadero significado de la nobleza. Su nombre, Carmen Álvarez, se convirtió en un símbolo de que el valor de una persona no reside en su cuna, sino en la fuerza de su corazón y en la verdad que se atreve a defender. El reinado del hermano de Carlos, el nuevo rey Fernando, fue recordado como una era de cambios lentos pero significativos, marcado profundamente por el sacrificio de su hermano y la increíble historia de Carmen. Gobernó con una compasión y una conexión con el pueblo que Altamira no había visto en siglos. Impulsó reformas que mejoraron las condiciones de los trabajadores y comenzó a desmantelar algunas de las barreras más rígidas entre las clases sociales. La leyenda de Carmen se convirtió en un catalizador silencioso, una historia que inspiró a la gente común a creer en su propio valor y a los nobles a ver la humanidad en aquellos a quienes antes consideraban meras sombras al servicio de sus vidas. El diario de Isabella, aquel pequeño libro de cuero azul que lo había comenzado todo, fue recuperado por Mateo y entregado al nuevo rey. Fernando lo guardó, no como un registro de un escándalo, sino como la reliquia más sagrada de su familia. Se convirtió en una tradición que cada nuevo monarca de Altamira leyera sus páginas, para recordarle siempre que el poder es frágil, que el amor es una fuerza transformadora y que debajo de cada corona y cada uniforme de sirviente, late un corazón humano con sus propias verdades secretas. El diario aseguró que la voz de Isabela, su anhelo de libertad y su amor por su hermana, nunca se perdieran en el olvido. Mientras tanto, en su panadería junto al mar, Carmen y Carlos construyeron una vida de una felicidad sencilla y profunda. Tuvieron 2 hijos, un niño y una niña, que crecieron con las manos en la masa y los pies en la arena, sin saber nada del trono que su padre había abandonado. Su herencia no fue un título o un castillo, sino la libertad de elegir su propio camino y el conocimiento de que el amor era el pan de cada día, esencial y nutritivo. La vida de Carmen era exactamente el sueño que Isabela había descrito en su diario: una panadería, el mar, una familia. Estaba viviendo por las dos,
honrando la memoria de su hermana con cada hogaza de pan que horneaba. Años más tarde, ya ancianos, se sentaban a menudo en un banco frente al mar, viendo cómo el sol se hundía en el horizonte. Sus manos, ahora ambas arrugadas y marcadas por una vida de trabajo, se entrelazaban con una familiaridad reconfortante. Hablaban poco de Altamira. No había necesidad. La paz que habían encontrado era la respuesta a todas las preguntas no formuladas. Su farsa de 7 días no había sido una mentira sino el prólogo de la historia más verdadera de sus vidas. No se arrepentían de nada, pues habían descubierto que renunciar a un reino para ganar el mundo entero en los brazos del otro era el intercambio más sabio que un hombre y una mujer podían hacer. Desde la perspectiva de la historia, el romance entre Carlos y Carmen ya no se ve como un simple escándalo, sino como el punto de inflexión que obligó a una nación a reexaminar sus valores fundamentales. Demostró que un sistema construido sobre la rígida separación de clases era, en última instancia, frágil y antinatural. La historia de la reina cocinera se convirtió en un poderoso recordatorio de que el cambio a menudo no proviene de grandes ejércitos o decretos reales, sino de actos individuales de valentía y de la capacidad de una persona para inspirar a otros a ver el mundo de una manera diferente, con más empatía y menos prejuicios. Su legado trasciende las fronteras de Altamira, convirtiéndose en una historia universal sobre la identidad, el sacrificio y el poder redentor del amor. Nos obliga a preguntarnos sobre los roles que la sociedad nos impone y la valentía que se necesita para romperlos. ¿Cuántas historias como la de Carmen se han perdido en las páginas olvidadas de la historia, silenciadas por la vergüenza o la tradición? Su vida nos demuestra que incluso la persona más invisible puede albergar la fuerza para cambiar el curso de la historia, recordándonos que la verdadera nobleza no es un derecho de nacimiento sino una cualidad del alma que se forja en el fuego de la adversidad. En una de las pocas cartas que Carlos envió a su hermano, encontrada muchos años después de su muerte, no hablaba de política ni de asuntos de Estado. Escribió sobre el olor del pan al amanecer, y sobre cómo Carmen sonreía cuando el sol le daba en la cara. Aquí, concluía la carta. He aprendido que un hombre no es verdaderamente rey hasta que encuentra el reino que reside dentro de su propio corazón. Y yo, mi querido hermano, finalmente he sido coronado. Esas palabras, más que cualquier crónica real, resumen la verdadera naturaleza de su viaje. Una abdicación que fue, en realidad, su coronación más auténtica. El legado final de Carmen y Carlos no fue una línea de sucesión de sangre azul, sino algo mucho más duradero. La prueba de que una vida de felicidad genuina y dignidad silenciosa es un triunfo mayor que cualquier conquista militar o cualquier corona adornada con joyas. El calor de su panadería, el sonido de las risas de sus hijos y el amor que compartieron hasta su último día, se convirtieron en la verdadera riqueza de su reino. Su historia nos enseña que a veces, los finales más felices no son los que terminan con «y vivieron felices para siempre en un castillo», sino con la simple y profunda verdad de dos personas que encontraron su hogar en el otro. Si tú también crees que ninguna historia de amor verdadero y valentía merece ser olvidada, comparte este video con alguien especial. Y suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo más destinos que el tiempo intentó borrar, pero cuyas voces, como la de Carmen, se negaron a permanecer en el silencio. Agradecemos que nos hayas acompañado en este viaje, al corazón de la historia, un lugar donde los ecos del pasado todavía tienen mucho que enseñarnos sobre nosotros mismos. Porque en el gran tapiz del tiempo, son historias como esta las que nos recuerdan una y otra vez una verdad eterna e inmutable. Nos recuerdan que la verdadera nobleza, la que perdura a través de los siglos, y la que realmente importa, nunca estuvo en la sangre que heredamos, sino en el coraje inquebrantable que se necesita para honrar nuestro propio corazón. Aquella desesperación, sin embargo, se convirtió en el catalizador de una audacia que Carmen no sabía que poseía. Para sobrevivir a los días que le quedaban, sintió una necesidad imperiosa de entender a la mujer cuyo rostro llevaba. Ya no era suficiente con imitar sus gestos, necesitaba conocer su alma. Con el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y determinación, comenzó a explorar los aposentos reales en las horas silenciosas previas al amanecer. Cada objeto era una reliquia, un libro con notas al margen,
un chal de seda que aún conservaba un leve aroma a lavanda, un tablero de ajedrez con una partida a medio terminar. Estaba tocando los vestigios de una vida, buscando un eco de la verdadera Isabela que la guiara a través de la mentira. Fue detrás del pesado tocador de roble, mientras limpiaba el polvo de su superficie con una familiaridad casi prohibida, que sus dedos rozaron una irregularidad en el panel de madera tallada. La curiosidad, más fuerte que el miedo, la impulsó a presionar. Con un suave clic, una sección del fondo se hundió, revelando un compartimento oscuro y estrecho, que olía a papel viejo y a secretos guardados. Dentro, solitario y esperando, había un pequeño diario encuadernado en cuero azul, sin cerradura ni adorno alguno, salvo las iniciales IM, grabadas en oro desvaído. Era un objeto tan íntimo, tan personal, que sostenerlo se sentía como una transgresión aún mayor que llevar los vestidos de la reina. Era el corazón de Isabela, ofrecido en silencio. Con manos temblorosas, se llevó el diario a la luz de una única vela. Las páginas, finas como la piel de una cebolla, estaban cubiertas con una caligrafía elegante pero apresurada, a veces manchada por lo que parecían ser lágrimas secas. No era un registro de eventos de la corte, sino un torrente de pensamientos, miedos y anhelos. Las primeras entradas hablaban de una soledad asfixiante, de sentirse como un pájaro en una jaula de oro, admirada por todos pero comprendida por nadie. Describía la corte no como un hogar, sino como un escenario donde cada día debía representar el papel de reina perfecta, ocultando la tristeza y el vacío que la consumían por dentro, un sentimiento que Carmen entendió hasta la médula de sus huesos. Entonces, a mitad del diario, encontró la entrada que detuvo su respiración y cambió su mundo para siempre, con una tinta más oscura, como si hubiera sido escrita con una urgencia febril. Isabela había escrito: «Hoy he confirmado la sospecha que me ha atormentado durante años. No soy la única. Tengo una hermana. Una gemela, viva, aquí, en algún lugar de este reino». La vela parpadeó, proyectando sombras danzantes en la pared, mientras Carmen releía la frase una y otra vez, las palabras ardiendo en su mente. Hermana. Gemela. No era solo un parecido casual, una coincidencia del destino. Era un lazo de sangre. Un secreto enterrado que explicaba la inexplicable conexión que sentía con el fantasma de esa mujer. Las páginas siguientes revelaban la dolorosa verdad que Isabella había desenterrado a través de preguntas discretas y viejos registros manipulados. Habían sido separadas al nacer para proteger un secreto político. Su madre, de una línea noble menor, había sido considerada indigna por algunos miembros del consejo, y la existencia de gemelas se vio como un mal presagio y una complicación para la sucesión. Así, mientras Isabela fue criada para la corona, Carmen fue entregada a una familia de panaderos leales, borrada de la historia para asegurar la estabilidad del trono. Una vida de opulencia forzada, la otra de trabajo honesto, ambas prisioneras de una decisión en la que no tuvieron parte. La injusticia del hecho era tan abrumadora, que a Carmen le robó el aliento. Pero la revelación más devastadora estaba al final. Isabella no solo la había descubierto, la estaba buscando activamente. He localizado su paradero, escribió la reina en su última entrada, fechada apenas unas semanas antes de su muerte. Trabaja en las cocinas de mi propio castillo. Está tan cerca, pronto, reuniré el coraje para ir a ella. No moriré en esta jaula, huiremos juntas, lejos de las coronas y las reverencias. Abriremos una panadería junto al mar, el sueño que nuestra madre nunca pudo cumplir. Ese era su sueño. El sueño de Carmen. El anhelo secreto que había guardado en su corazón. Un sueño heredado, una conexión que trascendía la memoria y la muerte. En ese instante, todo cambió. La farsa impuesta por el rey dejó de ser una humillación para convertirse en un legado. Ya no estaba usurpando el lugar de una extraña, estaba ocupando el espacio de su hermana, cumpliendo a su manera el deseo de unión que la muerte había truncado. El miedo no desapareció, pero ahora estaba anclado a un propósito mucho más profundo. No lo hacía por un rey o por un reino que la despreciaba, sino por Isabela, por la memoria de la hermana que nunca conoció, y por la vida que les robaron a ambas. Una oleada de amor y dolor la inundó,
un duelo por una pérdida que acababa de descubrir. Cuando se miró en el espejo a la mañana siguiente, ya no vio a una cocinera aterrorizada disfrazada de reina. Vio a la otra mitad de un todo, a la portadora de un secreto, que tenía el poder de sacudir los cimientos de Altamira. Su postura cambió, su mirada adquirió una nueva profundidad. Había encontrado su identidad en el diario de una mujer muerta, y esa verdad le confirió una fuerza que ninguna joya o vestido de seda podría haberle dado. Ahora, cada palabra que pronunciara, cada gesto que hiciera, sería un homenaje silencioso a Isabela. La actuación se había terminado. A partir de ese momento, viviría la verdad de su hermana. Esta transformación interna se manifestó de maneras que desconcertaron a toda la corte. Durante una tensa reunión del Consejo para discutir los términos finales del tratado, el embajador mencionó casualmente su desdén por la poesía moderna. Carmen, recordando una anotación en el diario de Isabela, replicó con calma: quizás es porque, como decía el poeta Lope de Vega, el verdadero arte no busca innovar, sino perfeccionar el alma. Un silencio atónito llenó la sala. Nadie esperaba tal erudición de la reina, y mucho menos una cita que tocaba una fibra sensible del embajador. Por primera vez, los ministros la miraron no con lástima, sino con un desconcertado respeto. El rey Carlos era el más afectado por este cambio. Observaba a Carmen desde el otro extremo de la mesa, una mezcla de asombro y tormento en sus ojos. Ya no veía solo un parecido físico. Veía destellos del ingenio de Isabella, de su pasión por la literatura, pero envueltos en una calma y una resiliencia que eran completamente nuevas. Esta mujer no era una imitación frágil. Poseía una fuerza serena que lo intrigaba y lo atraía de una manera peligrosa. Se encontró anhelando sus breves conversaciones, no para recordar a su esposa, sino para conocer más a la mujer que se escondía tan brillantemente a plena vista. Un sentimiento que lo llenaba de una culpa insoportable.